abordará conjuntamente con ustedes el tema determinación del tamaño óptimo de la planta, tema que corresponde a la unidad de aprendizaje 2, estudio técnico y estimación de costos. Esta fase del proyecto es importante porque nos ayuda a determinar el tamaño óptimo de la planta y la localización de la planta. Estos dos aspectos son de suma importancia porque en función al tamaño y a la localización se determinan conjuntamente con estas variables ya expresadas, referidas, se determinan los costos que va a tener que asumir el proyecto. Y se sabe que los ingresos menos los costos determinan los beneficios que va a tener el proyecto. Esto a su vez es condición para determinar la tasa de rentabilidad o el valor actual neto, que son criterios de evaluación que lo veremos mucho más adelante. Entonces, en esta fase técnica, con la participación de una gama de ingenieros relacionados a la misión, al propósito del proyecto, se van a realizar los estudios técnicos, la fase de operación inicial, la puesta en marcha, el funcionamiento definitivo del proyecto. Las soluciones técnicas que adoptarán este equipo de ingenieros y demás profesionales con competencias adecuadas para abordar esta fase técnica tendrán incidencias económicas. Y esto evidentemente afectará la fase de evaluación económica final del proyecto. En esta fase se firmarán contratos preliminares sobre patentes, se investigarán literatura relacionada a la producción del bien y servicio, las tecnologías más recientes, investigaciones sobre los procesos de producción, etc. Esto, en síntesis, es, como parte introductoria, lo que vamos a abordar en este capítulo. En relación al tamaño de la planta, diríamos que el tamaño de la planta tiene que ser coherente con la demanda estimada en la etapa anterior. Recuerdan que habíamos dicho que en el estudio de mercado necesitábamos estudiar el comportamiento histórico de la demanda, su demanda presente del producto y también proyectar una demanda dirigida al proyecto, dirigida a adquirir los bienes que se van a generar a partir de esta nueva unidad de producción. Esta demanda, entonces, el tamaño de la planta está en relación con la demanda estimada dirigida al proyecto. No debe ser mayor a ella, ni debe ser menor al tamaño mínimo. Este concepto de tamaño mínimo lo vamos a desarrollar más adelante, pero debe quedar puntualizado que el tamaño de la planta debe estar orientada por la estimación de la demanda estimada y dirigida al proyecto. En cuanto a los costos productivos, conviene preparar una estimación escueta sobre las distintas alternativas de tamaño y realizar comparaciones entre ellas, ¿no? Entonces, si tenemos una alternativa, definimos los costos que irrogan poner en práctica esa alternativa. Tenemos otra alternativa, hacemos lo mismo, hacemos un cálculo previo de los costos y luego comparamos para definir el mejor tamaño que le conviene a los promotores del proyecto. ¿Sí? El problema de la localización, el análisis de la localización. La localización que tenga un proyecto depende específicamente de la naturaleza de cada proyecto, de la tipología del proyecto. La mejor localización, obviamente, será aquella que permita al inversionista obtener mayores utilidades. Esto es una afirmación lógica, derivada de un comportamiento lógico.
alguien invierte y busca maximizar la rentabilidad, los beneficios que provengan de esa inversión. El estudio de localización guarda estrecha relación con la distribución geográfica de la demanda, es decir, debo localizar mi producto alrededor o cerca de los potenciales demandantes. Esta es una de las fuerzas que determinan, los criterios que determinan la localización. La disposición de la mano de obra también es una fuerza locacional. ¿Dónde está la mano de obra calificada y no calificada que necesita mi proyecto? ¿No? Para llevar a cabo la producción necesito el concurso de recursos calificados y no calificados. Estos deben estar en la zona donde se ubica mi proyecto. La disposición y distribución geográfica de los insumos. ¿De dónde voy a traer insumos? ¿Cuán lejos se encuentran ellos de mi planta industrial, si es que el proyecto se trata de una planta industrial, ¿no? La disposición de combustible. ¿Qué combustible voy a usar? ¿Lo tengo a disposición? ¿Se encuentra cerca? ¿Qué costos me acarrea traer combustible de un determinado lugar? Esto también es una fuerza locacional. Los incentivos municipales, las autoridades municipales, las autoridades regionales, las autoridades nacionales, siempre están interesados en que se instalen proyectos de inversión por cuanto estos generan empleo, traen progreso, traen desarrollo a su localidad, ¿no? Por eso es que a veces se establecen incentivos tributarios, legales, facilidades para constituir la empresa, permisos, licencias, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario también tener en cuenta las facilidades que brindan las autoridades políticas. Asimismo, la infraestructura básica. ¿De qué infraestructura cuenta la localidad en la que he pensado instalar el proyecto, llevar a cabo el proyecto? Estamos hablando de, ¿tenemos energía? ¿Cuánto energía? ¿Cuál es el costo de energía? ¿Qué tipo de energía tengo? Asimismo, tengo teléfonos, tengo teléfono fijo, tengo teléfono celular. ¿Qué facilidades? ¿Cuál es el costo? Agua, la disposición del agua, ¿no? ¿Qué calidad del agua tengo? Para las industrias relacionadas con las gaseosas, las industrias cerveceras, la calidad del agua es un factor locacional crucial, muy importante, ¿no? La oferta educativa. Si necesito mano de obra calificada, tengo que ponerme a pensar si es que las instituciones educativas que brindan capacitación técnica y profesional necesaria en relación a los recursos que necesito, están cerca, ¿no? Brindan esta oferta educativa que necesita mi proyecto. Los establecimientos de salud. Existen establecimientos de salud alrededor de la posible localización que tenga mi proyecto. Todas estas preguntas son pertinentes de hacerse a efectos de determinar si es conveniente ubicar en determinado lugar mi proyecto. Otro aspecto que es sumamente importante en este momento es la licencia social. Entendemos la licencia social, el acuerdo o el disenso que tienen los pobladores que habitan en el área de influencia de mi proyecto, ¿no? Para aprobar la instalación, la operación y puesto en marcha de mi proyecto. Se entiende que todo proyecto tiene relación con el medio ambiente y podría generar daños medioambientales. ¿Qué dice mi estudio de impacto ambiental en relación al proyecto? ¿Voy a contaminar? ¿Cómo mitigo estos riesgos de contaminación? Esto podría generarme una licencia social para que los pobladores de la localidad aprueben la instalación
de mi proyecto, ¿no? Entonces, esta variable de licencia social, muy en moda en este momento, desde que, por ejemplo, el proyecto Conga generó toda una protesta de una región y por efectos de que la empresa promotora de este proyecto no consideró los intereses de los entes involucrados, en este caso campesinos, en este caso pobladores de las zonas agrícolas que necesitan esa agua no contaminada para continuar con sus labores de agricultura, de ganadería. El agua es un líquido elemento, por tanto también tenemos que considerar que esa agua no debe estar contaminada para efectos de consumo humano. Entonces, la licencia social, debo puntualizar, y debe ser de acá en adelante un factor muy importante para efectos de determinar la localización más adecuada, que como ya hemos dicho, la localización más adecuada es aquella que permita a los inversionistas lograr máximos niveles de rentabilidad, ¿sí? Listo. Luego diremos que hay factores que inducen a determinar la localización desde el punto de vista macro, y hablamos entonces de factores de macrolocalización, que está referido a la determinación de la localización. Hablamos de proyectos grandes, en qué continente vamos a ubicar nuestro proyecto, o en qué subcontinente, en qué país, en qué región. Si ya determinamos el país, la región, determinaríamos en qué provincia de la región. Si ya determinamos la provincia, nos tocaría definir en qué distrito vamos a localizar nuestro proyecto. Y si es posible, en qué caserío o en qué asentamiento humano o urbanización popular, etcétera, ¿no es cierto? A eso se refiere la macrolocalización, a definir un espacio, si bien específico, todavía lo suficientemente grande como para aún no tener una idea específica de dónde va a localizarse el proyecto. Entonces, cuando ya hablamos de microlocalización, ya hablamos, por ejemplo, del distrito. Si se tratara de Cajamarca, diríamos en el distrito de Jesús, o en el distrito de Asunción, o en el distrito de Matara. Hablamos en Lima, estaríamos pensando si Lima o Callao, y si es en el Callao, en Ventanilla, si es en el Callao, en Carmen de la Legua, si es en el Callao, en cualquiera de los distritos que conforman el Callao. Luego, si decimos Lima, también tenemos toda una gama de distritos por definir, ¿no es cierto? Entonces, se trata, cuando hablamos de microlocalización, de definir un punto exacto dentro de una localidad ya específica, un punto exacto donde vamos a localizar nuestro proyecto de acuerdo a los criterios y fuerzas locacionales que habíamos señalado con anterioridad. Bien, a este punto, a este nivel, es necesario definir la relación entre los costos de transporte y la localización. En muchos proyectos, los costos de transporte se han comportado de manera crucial, de manera determinante para determinar el punto exacto de la localización. Es necesario entonces tener una relación entre el valor de los productos a producir y la materia prima, su peso o volumen. Si esta relación es baja, los fletes poseen un alto valor. La propia estructura de costos de la industria, por ejemplo, una fábrica de relojes, ¿no? Para una fábrica de relojes, la influencia, el peso específico que tendría el costo de transporte es mínimo, puesto que
no se trasladan grandes cantidades de materia prima o insumos necesarios para la fabricación de relojes. Estas materias primas, estas piezas, son de volumen y peso, digamos, ínfimo. Sin embargo, si se trata de un proyecto como instalar una chancadora de piedra, entonces estamos hablando de un proyecto donde el costo del transporte es significativo, ¿no? Por tanto, este factor, esta variable, costo de transporte, hay que analizarla en función a la tipología del proyecto, en función a lo que va a producir finalmente el proyecto. Finalmente diremos que hay industrias que se orientan su localización en función a el consumo de insumos. ¿Dónde están los insumos que son los principales elementos para la producción del bien o servicio que quiero brindar? Ejemplo clásico de esto es la industria azucarera, ¿no? Los ingenios azucareros mayormente se localizan ahí donde está la mano de obra, el principal insumo, que es la caña de azúcar, ¿no es cierto? Ahí se ubican las fábricas, los ingenios de azúcar. Otro tipo de orientación que tienen las industrias son las industrias que se orientan por el mercado, es decir, dónde se ubican geográficamente sus potenciales demandantes de manera mayoritaria. Este tipo de industrias son las industrias como las industrias que fabrican pinturas, los restaurantes, ¿no? Son industrias orientadas, ¿no?, por el mercado, por el segmento de mercado al que está orientado su bien o servicio, ¿sí? Entonces, decimos en síntesis que los criterios rectores para la localización, en el caso del inversionista privado, será la máxima tasa de ganancia. Para el caso de los proyectos de inversión pública, estamos hablando de que el criterio, la unidad básica, es el mínimo costo unitario que generen la producción de los bienes y servicios que se pretende brindar a la comunidad, ¿sí? Entonces, resumiendo, diríamos que los elementos de juicio a considerar para efectos de localización del proyecto son los terrenos, los edificios, la tributación y los problemas legales, las condiciones generales de vida, el clima, las facilidades tributarias, las políticas de descentralización o centralización, ¿no? Si las autoridades políticas están orientadas a descentralizar funciones, responsabilidades a los entes subnacionales, me refiero a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. La disposición de aguas residuales, ¿a dónde voy a evacuar las aguas que son producto de mi actividad industrial, de mi actividad productiva? ¿Qué olores genera mi unidad productiva? Si estos olores afectan finalmente a la población de referencia, a la población circundante, esto va a generar protesta, va a generar malestar social. Esos son aspectos que voy a tener que analizar. Los ruidos que emanen del funcionamiento de la maquinaria. Esto también es un factor a considerar, ¿no? Decíamos entonces que la política de descentralización, las facilidades administrativas, de vivienda, etcétera, las condiciones de clima, de vida, los hábitos, las costumbres, la cosmovisión que tiene la comunidad circundante al lugar donde vamos a instalar o pensamos instalar nuestro proyecto, todos estos son factores relacionados y a tomar en cuenta y a ser analizados por el formulador de proyecto y el grupo de promotores que pretenden llevar a cabo
esta nueva unidad productiva. En relación, bien, hasta acá hemos terminado el primer tema, que es el tema de los factores que permitan o permiten las fuerzas locacionales, definir el tamaño y la localización óptima. Por tamaño y localización óptima debemos entender que el criterio, en síntesis debemos entender que el criterio para definir el tamaño óptimo de la unidad productiva como su localización, estos están guiados en el caso de los proyectos de inversión privada por el criterio de maximización de utilidades. Para el caso de proyectos de inversión pública, este debe estar orientado por el criterio del menor costo social. Bien, hasta acá hemos terminado la unidad primera de el tema primero de la unidad de aprendizaje 2, referido al estudio técnico y la estimación de costos. Muchas gracias, espero abordar muy pronto el tema número 2 de esta unidad de aprendizaje. Gracias.